Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos temas que, bueno, todo el mundo comenta, pero que pocos entienden en profundidad, los resultados de PISA. Pero no nos vamos a quedar solo en los titulares. Vamos a centrarnos en una única asignatura, que es ciencias, y en una comunidad concreta, la región de Murcia, para intentar resolver un misterio. Un misterio, sí. Porque los datos de PISA 2022 sobre los chavales de 15 años nos cuentan una historia que es bastante contradictoria. Por un lado, vemos cifras que preocupan, pero por otro... Hay una tendencia de mejora. Exacto. Una tendencia de mejora que va totalmente a contracorriente de lo que pasa en el resto de Europa. Exacto. Y para no perdernos en un mar de cifras, creo que es útil usar una brújula. Una brújula, me gusta. ¿Cuál? Pues los objetivos que la propia Unión Europea se ha puesto para el año 2030. Son dos metas muy sencillas de entender. Primero, que el número de alumnos con un rendimiento muy bajo en ciencias no pase del 15%. Vale. Y segundo, que el porcentaje de alumnos excelentes, los que de verdad lo bordan, sea de al menos un 15%. 15 y 15. Fácil de recordar. Eso es. Con esas dos cifras en mente, vamos a ver dónde está Murcia, dónde está España y, sobre todo, lo lejos que estamos todos de esa meta. Perfecto. Pues vamos a empezar a tirar del hilo. Y lo lógico, supongo, es empezar por la base, por esos alumnos con bajo rendimiento. El objetivo, has dicho, menos del 15%. ¿La realidad? Es otra historia. Es otra historia, sí. En la región de Murcia estamos hablando de un 22% de alumnos que no llegan a ese nivel mínimo. Y en el conjunto de España la cifra es casi idéntica, un 21,3%. Si lo ponemos en un lenguaje más de la calle, tanto en Murcia como en el resto de España, más o menos 1 de cada 5 estudiantes de 15 años tiene serias dificultades para entender conceptos de ciencia básicos. 1 de cada 5. Es mucho. Es muchísimo. Y si abrimos el foco a Europa, la cosa no mejora. La media de la Unión Europea es del 24,2%, o sea, casi 1 de cada 4. Vamos que estamos todos en el mismo club. En resumen, sí. Y es un club del que queremos salir cuanto antes. Claro. Estamos todos lejísimos de ese objetivo del 15%. Murcia, por ejemplo, está 7 puntos por encima. Pero lo que me llama la atención es que aunque la cifra es mala, no es peor que la de nuestro entorno. La diferencia con la media española o la europea es mínima. Y ese es un matiz importante. No es un problema solo de Murcia, ni siquiera solo de España. Es un desafío a nivel europeo. Pero ojo, porque no todos juegan en la misma liga. ¿Ah, no? No. Hay un país que no solo ha cumplido el objetivo, sino que lo ha pulverizado. ¿Y cuál es? Estonia. Allí solo el 10% de sus alumnos tiene un bajo rendimiento. 10%. Está 5 puntos por debajo del objetivo. Exacto. Son la excepción que confirma la regla. Y nos demuestran que ese 15% no es una utopía, que es posible alcanzarlo. ¿Y los informes dan alguna pista de qué hace Estonia para ser el primero de la clase? Bueno, estos documentos se centran más en el qué que en el por qué, pero normalmente se apunta a una combinación de factores. Una inversión fuerte y sostenida en educación, mucho prestigio social para los profes y un sistema que reacciona muy rápido para apoyar a los alumnos que se empiezan a quedar atrás. Entiendo. Pero lo interesante para nuestro análisis es que, aunque España está lejos de la meta, con ese 21,3%, se sitúa en el top 10 de los países europeos con menor porcentaje de bajo rendimiento. O sea que dentro de los que suspenden, estamos en la parte alta de la tabla, por así decirlo. Por así decirlo, sí. Vale. El panorama en la base de la pirámide es, como mínimo, mejorable. Pero, ¿y qué pasa en la cima? ¿Qué pasa con la excelencia? ¿Estamos al menos creando una élite científica potente para el futuro? Aquí es donde la historia se pone todavía más preocupante, ¿no? Aquí es donde la brecha con Europa se convierte en un abismo. Totalmente. El objetivo europeo, recordemos, es que al menos un 15% del alumnado tenga un nivel alto, de excelencia. Pues bien, en la región de Murcia el porcentaje es del 4,9%. 4,9%. Y lo más sorprendente es que en el conjunto de España es exactamente el mismo, 4,9%. Clavado. Sí, es un dato muy llamativo. Y si nos comparamos con nuestro entorno, la foto es aún peor. La media de la Unión Europea ya sube al 6,9%. Y la de la OCDE, los países más desarrollados, al 7,5%. Eso es. Pero el dato demoledor es la comparación con la meta.
Ese 4,9 significa que estamos generando 3 veces menos talento científico de élite de lo que Europa considera que necesitamos. Es que la distancia es de más de 10 puntos porcentuales. Una brecha enorme. Es la diferencia entre, no sé, aspirar a ganar la liga o luchar por no descender. En términos de talento científico, ahora mismo estamos jugando en segunda división. Y esto tiene consecuencias reales, ¿verdad? No es solo un número. Desde luego que no. Estamos hablando de la cantera de la que saldrán los futuros médicos, ingenieros, biólogos, investigadores. Si no cultivamos ese talento desde la base, la capacidad de un país para innovar y competir en el futuro se ve seriamente comprometida. Claro. Y además, dentro de España la situación tampoco es homogénea. Hay comunidades como Castilla y León o Asturias que superan el 7%, mientras que otras como Canarias apenas llegan al 3%. Esa heterogeneidad interna es otro de los grandes retos. Vale. Hasta ahora la foto fija es bastante gris. Muchos alumnos en la base, muy pocos en la cúspide. Pero aquí es donde la historia da un giro. Aquí viene lo interesante. Porque si en lugar de la foto miramos la película de la última década, descubrimos algo sorprendente, sobre todo en Murcia. Empecemos por la evolución del bajo rendimiento. La tendencia general en Europa ha sido mala. Malísima. Desde 2012, el porcentaje de alumnos con bajo rendimiento ha aumentado en casi toda Europa. La media europea ha empeorado en 7,4 puntos y la española en 5,6. Es decir, cada vez tenemos más chavales que se quedan atrás en ciencias. Esa es la tendencia general, sí. Sin embargo, en Murcia, aunque la cifra absoluta no es buena, la evolución en la última década ha sido mucho más contenida. Solo ha empeorado 1,1 puntos. Y lo más espectacular es lo que ha pasado en los últimos 4 años. En 2018, la cifra de bajo rendimiento en Murcia era de un alarmante 33%. 1 de cada 3. Era una cifra terrible. Y en 2022 ha bajado hasta el 22%. Es una reducción de 11 puntos. Eso es una mejora brutal en muy poco tiempo. Es una mejora muy significativa. Sugiere que algunas de las medidas o cambios que se han implementado en ese periodo han podido tener un impacto real para frenar la sangría en la base. Pero la verdadera paradoja... El dato más fascinante, ¿sí? Lo encontramos cuando miramos la evolución del alto rendimiento. Aquí es donde Murcia parece que va completamente a contracorriente del mundo. Totalmente. Mientras en Europa y en la OCDE la tendencia en la creación de talento de élite es a la baja, en Murcia la trayectoria es de una mejora lenta pero constante. En 2012 era del 3,4%. Luego subió en 2018. Subió al 4,1% y en 2022 ha llegado a este 4,9%. Los informes usan un concepto para medir esto que llaman velocidad de cambio. Y esa velocidad de cambio lo resume todo, la verdad. Para Murcia, en la última década es de más 0,15. Un valor positivo. Positivo, que indica una mejora sostenida. Para la media europea, esa velocidad es de menos 0,04 y para la OCDE de menos 0,09. O sea que mientras las grandes potencias educativas están perdiendo fuelle poquito a poco en la producción de excelencia científica, Murcia, partiendo de mucho más atrás, no deja de mejorar. Ese es el gran misterio del que hablaba al principio. ¿Cómo es posible que una región con cifras absolutas tan bajas de excelencia tenga una de las tendencias de mejora más positivas? Algo se está moviendo a nivel local, pero no sabemos exactamente qué. Esa es la pregunta del millón. Son políticas educativas concretas, iniciativas de algunos centros, un cambio en el enfoque pedagógico. Los datos no nos dan la respuesta, pero nos señalan claramente dónde tenemos que buscar. Claro. Nos dicen que, a pesar de los malos resultados generales, hay brotes verdes de mejora que merece la pena investigar y entender. Dejemos esa pregunta en el aire, porque para intentar entender el cuadro completo, tenemos que fijarnos en otras piezas del puzzle. Una de ellas, un clásico. ¿Esto de las ciencias afecta por igual a chicos y a chicas? Pues parece que no. Los datos de PISA 2022 son muy claros en esto. ¿A favor de quién? En ciencias, los chicos obtienen de media mejores puntuaciones que las chicas. Y esta no es una tendencia vaga, ¿eh? Ocurre en prácticamente todas y cada una de las comunidades y ciudades autónomas de España. Prácticamente. Pero has dicho prácticamente. Hay una excepción, ¿verdad? Efectivamente. Una sola aldea gala que resiste. Eso es. Y esa excepción es Cataluña.
Es el único territorio donde no se observan diferencias significativas en el rendimiento en ciencias a favor de los chicos. En el resto, la ventaja masculina es una constante. Esto podría llevar a conclusiones muy simplistas, pero el tema es más complejo, me imagino. Mucho más. Porque si le damos la vuelta a la tortilla y miramos la tercera competencia que evalúa PISA, la comprensión lectora, Ujú. el resultado es el inverso. Y de forma todavía más exagerada. Ahí son las chicas las que sacan puntuaciones significativamente más altas en todo el territorio español, sin una sola excepción. Y la diferencia es grande. Enorme. De hasta 34 puntos. Esto nos enseña que las brechas de género en educación no son un bloque monolítico, sino que dependen muchísimo de la habilidad que estemos midiendo. Un matiz fundamental. Y nos queda el último gran debate. La otra pregunta que siempre sale cuando se habla de PISA. ¿Influye ir a un colegio público o a uno privado? El gran clásico. Si miras los datos en bruto, la respuesta parece un sí rotundo. Sí, los datos crudos muestran que los centros privados y concertados obtienen de media puntuaciones más altas. Pero aquí PISA nos pide que cojamos la lupa y analicemos un factor que lo cambia todo. ¿Qué es el contexto socioeconómico de las familias? Exacto, el famoso ISEC, el índice social, económico y cultural. Explícanos un poco qué es y por qué es tan importante. El ISEC es básicamente un termómetro que mide el capital social y cultural de la familia de un alumno. No mide el dinero directamente, sino cosas como el nivel de estudios de los padres, su trabajo, si en casa hay libros, acceso a la cultura. Entiendo. Y es clave porque, como es lógico, este entorno familiar tiene una influencia enorme en el rendimiento académico de los hijos. ¿Y cuando PISA aplica este filtro? ¿Qué pasa con la diferencia entre la pública y la privada? Pues pasa que gran parte de esa diferencia se desvanece como un espejismo. Aquí hay que ser precisos. El informe desglosa los números concretos para matemáticas, ¿vale? No para ciencias. No para ciencias, pero el patrón es extrapolable. En mates, la ventaja inicial de 35 puntos de la privada sobre la pública en España se reduce a casi la mitad. ¿A cuánto? A solo 19 puntos, una vez que descuentas el efecto del ISEC de cada alumno. O sea que casi la mitad de la diferencia no se debía al colegio en sí, sino al perfil de las familias que van a cada tipo de centro. Exactamente. El propio informe señala que es un patrón que PISA encuentra de forma consistente en todas las áreas. La conclusión es clara. Cuando aíslas el factor socioeconómico, las diferencias entre tipos de centros se atenúan drásticamente. Interesante. Esto sugiere que buena parte de la ventaja no está en el modelo pedagógico o los recursos del centro, sino en que los centros privados, de media, escolarizan a alumnado de un nivel socioeconómico más favorable. No es tanto la pared del cole. No, sino lo que hay en casa. Queda clarísimo. Bueno, creo que hemos cubierto mucho terreno. Si tuviéramos que resumir el viaje, ¿con qué nos quedamos? Pues si me permites, yo diría que hemos descubierto que la historia de la ciencia en la región de Murcia es una de luces y sombras. Luces y sombras, sí. Por un lado, una situación de partida preocupante, con demasiados alumnos que no alcanzan los mínimos y una élite científica muy pequeña. Lejos de los estándares europeos. Pero, y aquí viene la luz, con una sorprendente y positiva velocidad de cambio. Una tendencia de mejora en la última década, sobre todo en la creación de alumnos de alto rendimiento que desafía la inercia negativa del resto de Europa. La paradoja que hemos intentado desentrañar. Exacto. Y a eso hay que añadir los matices. Una brecha de género que favorece a los chicos en ciencias y a las chicas en letras, y una diferencia entre la escuela pública y la privada que, bueno, tiene mucho más que ver con la cuna que con el aula. Cierto. Y con todo esto sobre la mesa, me gustaría dejar una última reflexión en el aire. Adelante. Hemos visto esa velocidad de cambio positiva en Murcia. La pregunta fácil sería, ¿qué políticas están funcionando para intentar replicarlas? Pero creo que la pregunta más profunda es otra. A ver. Teniendo en cuenta el bajísimo punto de partida en excelencia, ¿es este ritmo de mejora suficiente? ¿Es una remontada real y sostenible que nos puede llevar a cerrar algún día el abismo que nos separa del objetivo europeo? ¿O es simplemente un espejismo estadístico? Una mejora sobre cifras tan bajas que en la práctica no cambiará el panorama general de nuestra cultura científica en las próximas décadas. Uf. La respuesta a esa pregunta, creo, definirá nuestro futuro.